importa muy poco, ya no lo quiero. En estos momentos incluso me asalta la duda de si alguna vez estuve enamorada de él. 15 años de matrimonio, eso es lo malo, la sensación de tiempo perdido, aunque ¿qué hubiera hecho durante esos 15 años de no haber estado casada con él? No lo sé, nadie está capacitado para adivinar el pasado, pero mucho menos para conjeturar cómo hubiera sido el pasado en caso de variar algunos de los componentes de nuestra vida. Con el Premio Planeta 2015 comenzamos nuestra sección dedicada a las letras, a la lectura. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Hablamos de un libro que habla o que trata sobre una realidad muy presente en nuestra sociedad, sobre la separación de las parejas. Exactamente. Bueno, para empezar me gustaría comentar que estas van a ser, yo creo, son las últimas novedades que hemos recibido y van a ser como los libros que más van a marcar esta temporada, que suele ser una de las más importantes, ¿no?, para nosotros en ventas y a la vez eso, en libros importantes, ¿no? Las editoriales cuando más apuestan sacan el Premio Planeta, vamos a presentar El último de Almudena Grandes, una obra inesperada de Pío Baroja, o sea, todos los autores que se están esperando prácticamente, o las editoriales, a la apuesta más importante del año, tienen dos fechas, la Feria del Libro y las Navidades. O sea, podemos decir que en Navidad hay que regalar un libro porque suelen ser los títulos de mayor calidad de todo el año. Yo creo que sí, exactamente, los o de más calidad o de más nombre, porque muchas veces que luego realmente cuando lees la novela dices, bueno. Pero hay que leerla. Hay que leerla para poder tener tu valoración y tu opinión sobre si te ha gustado o no te ha gustado, sobre todo porque son autores que hay muchísimas posibilidades de que nos gusten y de que acierten con que casi siempre llevan un mismo tipo de línea editorial y suelen gustar bastante. ¿Qué podemos decir de este Premio Planeta 2015? Pues el Premio Planeta, como hemos dicho ya otros años, cada vez que presentamos uno, es el premio más importante dentro del mundo editorial, o sea, es una editorial la que apuesta por el libro. Suelen ser siempre autores prácticamente españoles, ¿no?, o hispanoamericanos, y bueno, pues Alicia Jiménez Barlet es una escritora que nos ha sorprendido también con esta novela, porque todo lo que había escrito prácticamente antes era novela policíaca además muy entretenida, muy ágil, de estas novelas que te sorprenden, que estás viajando por Madrid, estás descubriendo calles nuevas de Madrid o de Barcelona, y todo esto a través de un misterio, de una intriga, de un asesinato, de un secuestro, y sin embargo en esta nos habla de una separación. Nos habla de una separación con sus retoques también de crisis, ¿no?, de que está siendo un recurso, yo creo que ahora últimamente tomado por personajes, que se desgrana un poco lo que es el espíritu del momento, del presente, ¿no?, de muchas circunstancias personales. Aquí Alicia nos mezcla un poco la separación, el punto de vista de la mujer, el porqué de la actitud de su marido, las razones, las causas, y todo esto dentro de una narrativa que es muy ágil. Como decíamos hace unos instantes, un relato muy actual y muy social. No sé si el finalista del Premio Planeta también hablamos de un caso similar o cambia totalmente la temática. Cambia totalmente la temática. Igual que Alicia es una autora ya consagrada y conocida, Daniel Sánchez Arévalo, sin embargo, es una persona mucho más desconocida, ¿no? Sí que tenía ya alguna publicación, pero no había llegado a tener así esta importancia, ¿no?, de ser no ya el finalista del Premio Planeta, ¿no?, sino de estar en la mesa de las novedades, en los escaparates y de boca en boca, aparte de la sustanciosa del premio económico que reciben por ser finalista o premio. Aquí lo que nos trata es un drama mucho más duro, ¿no? Es la historia de una mujer que su marido fallece en un accidente de tráfico, y a raíz de este accidente la mujer se encuentra con que realmente no conocía a su marido. No conocía, llevaba muchos años casada con él, fallece en un punto geográfico en el que no tenía que estar, en una ciudad en la que no tenía por qué pasar por esa ciudad porque estaba trabajando en otra parte de España, y a raíz de ahí se empieza a encontrar circunstancias y cosas muy extrañas que le dan como un planteamiento totalmente distinto de su vida. De su vida, exactamente, y a raíz de ahí pues eso es una especie de novela más thriller dramático, ¿no?, con su hijo
y está esperando otro. Entonces, claro, es un momento muy trágico para ella en el que se le trastoca prácticamente toda su vida, su realidad. Se queda sin marido, su marido no es quien creía que era, va a tener un segundo hijo y bueno, pues es una novela thriller muy entretenida y a la vez, pues eso, de estas novelas que te dejan, que calan y te dejan ese sabor de decir, jolín, cómo ha superado o cómo ha conseguido nivelar estos momentos tan trágicos. O cómo puede ser que una persona sea totalmente lo opuesto a lo que pensábamos. Exactamente. De eso la verdad es que en la literatura siempre hay algunos escritores o personajes. Yo recuerdo en Juegos de la Edad Tardía como Luis Landero nos mete también en la historia de un personaje que empieza la novela, tú te estás leyendo todos los pasos, y al final termina que no tiene nada que ver el protagonista de la historia realmente con quien nos está contando qué es, ¿no? O sea, esos personajes literarios que no es que nos veamos nosotros identificados, ¿no? Pero dices, ¿habrá gente de este estilo? Gente que es capaz de casarse, de tener una vida en común y que luego no sean para nada quien nos ha dicho que es. Pues esa es la incógnita, pero posiblemente sí. Posiblemente sí, exactamente. Continuamos hablando de otro de los grandes títulos que marcarán las Navidades y es Eduardo Mendoza, que nos habla de moda. Del mundo de la moda. La verdad es que Eduardo Mendoza llevaba muchos años sin publicar una novela con su protagonista estelar, es que le iba a calificar como es una persona desequilibrada, ¿no? Es una persona que está muy alterada psicológicamente, el protagonista, y a la vez es un detective privado muy particular, genuino, y que consigue salirse con la suya, ¿no? El protagonista de todo esto es el mismo autor el mismo protagonista del Misterio de la Cripta Embrujada, El laberinto de las aceitunas, La aventura del tocador de señora. La verdad es que es un protagonista muy peculiar, genuino, muy divertido, y aquí nos mete pues eso con el tema de la moda, también con un asesinato que se dejó sin resolver hace 20 años y cae por circunstancias como casi siempre le pasan a este personaje de una manera muy extraña en sus manos, y decide investigar el por qué quedó sin resolver. Y bueno, pues también la verdad es que es una lectura muy ágil, muy amena, y sabemos que es un tipo de libro que no va a defraudar tanto a los seguidores de Eduardo Mendoza, como cada vez que publica una novela hay personas que se estrenan con ella y luego siempre buscan los libros anteriores de Eduardo Mendoza. Que quizás es lo que hay que hacer, comenzar a leer con el título que esté sonando y luego ya... Exactamente, que me gustan, pues vamos a buscar y a ver qué tal están los anteriores, porque muchas veces que dices los mejores pueden ser los que he escrito anteriormente, y otras veces es todo lo contrario, o sea, con el paso del tiempo va mejorando y nos va sorprendiendo aún más. Otra autora que regresa a la actualidad de las librerías es Almudena Grandes, con una historia totalmente opuesta a lo que tradicionalmente nos tiene acostumbrados. Sí, igual que Alicia en el Pequeño Planeta, la verdad es que Almudena Grandes de vez en cuando se da algún respiro, y en lugar de escribir de guerra civil, de historia, de España, de política, nos escribe novelas que estamos prácticamente todos los seguidores de Almudena Grandes esperando, ¿no? Que sean novelas, y sobre todo como esta, la verdad es que está ambientada en el presente y son novelas que nos apetece mucho más, ¿no? El ver cómo con esa pluma, con esa agilidad que tiene Almudena Grandes para transmitir unos sentimientos muy internos, ¿no? de cada personaje del libro, y más en unas circunstancias como la que trata la novela, Los besos en el pan, nos toca esa fibra, ¿no? que tenemos de saber qué es lo que tenemos o qué podemos tener alrededor. ¿Son relatos basados en la realidad? ¿Podrían aparecer en los informativos o en los periódicos? Sí, perfectamente. La verdad es que son novelas puramente... Esta novela es realista, ¿no? Es una historia que podríamos llamar de las personas relacionadas con la crisis, ¿no? Y a raíz de la crisis económica, de la situación que están viviendo muchas personas que no tienen luz, que no tienen agua, que viven en unas situaciones extremas totalmente, buscan el interior de esas personas, ¿no? Buscan en esa posible gota de felicidad, en ese espíritu de superación dentro del sufrimiento de estos momentos o de estas situaciones tan extremas.
También en la sección de hoy retomamos a un autor ya fallecido y no hace poco, hace medio siglo prácticamente, y retomamos una obra, su última obra inédita. ¿Cómo puede ser esto? Sí, pues son sorpresas que nos da el día a día, la historia, y bueno, pues hace unas semanas, unos meses, empezamos a ir a hablar de que se iba a publicar un libro totalmente inédito de Pío Baroja. Y claro, tú te imaginas que Pío Baroja son autores ya clásicos españoles que es muy difícil, ¿no?, el creer o el comprender que existe todavía una obra sin publicar de estos autores. Que van a tener que cambiar los libros de literatura para incluir esta obra. Claro, o totalmente, ¿no? Son escritores que ya nos han marcado, que nos hemos leído prácticamente todo, y sin embargo nos sacan esta pequeña joya que la verdad es que nos sorprende y sobre todo muy, muy agradablemente. Y bueno, se supone que se escribió entre 1950 y 1951, es la última novela, es inédita, y lo que nos describe es la ciudad de Valencia en esa época, guerra civil, posguerra civil, una ciudad que ha estado sitiada, es una ciudad que busca sobre todo el lado republicano de la ciudad de Valencia, y una novela que yo creo que va a tocar y va a remover otra vez muchos sentimientos de estos, pero sentimientos históricos, no de la literatura española. Porque quizá en ese momento esos sentimientos son los que tenía el autor y con el paso del tiempo se han ido acrecentando para algunas personas. Claro, exactamente. Y además también yo creo que el toque, pues eso, en las novelas que hemos leído de Pío Baroja siempre nos está hablando de historia, de personajes relacionados con la historia de España, y aquí en esta su última novela yo creo que estaba ya un poquitín, ya había escrito todo lo que tenía que escribir, y es como una especie de paseo más melancólico, ¿no?, de paseo más entrañable sobre esos momentos que había o que estaba viviendo España. Y este martes terminamos las recomendaciones literarias con un autor francés. Es un bestseller, o sea, Daniel Glotter es el autor francés más vendido en la actualidad. En el mundo es ya bastante reconocido, aquí en España se le conoce. Las novelas que suele escribir tienen un tinte romántico, pero para adultos, ¿no? La verdad es que son novelas muy entretenidas. Y aquí es la historia de un personaje también de estos que puede llegar a ser entrañable, una persona vaga, perezosa, que no tiene ningún espíritu por hacer esto. Lo único que quiere es vaguear, sofá, trabajar, llegar a casa, tirarse, sacar la cerveza, hasta que en un momento dado aparece un chico, un hijo de 14 años, que no sabía que existía, con unos problemas físicos. A raíz de empieza un poco a trabajar el tema de la donación de órganos. Empiezan a aparecer personas que le intentan ayudar, que le intentan aconsejar y apoyar, y cambia todo ese espíritu que tenía de pereza, de somnolencia, de no querer luchar por la vida, a ser todo lo contrario, a intentar disfrutar de su hijo, de la vida, a agradecer a la gente que le está apoyando. La verdad es que va a ser una novela que yo creo que va a gustar y que va a tocar también, como hablábamos anteriormente, la fibra sensible de... ¿Hablamos de un Nini a los 40, a los 50? Más o menos, sí, más o menos, con una sorpresa, que es cuando aparece su hijo de una relación que tuvo, que llevaba prácticamente 14 años sin saber nada, ni de su pareja, ni de su hijo. Y sí puede ser prácticamente, como bien has dicho, un Nini. Como siempre, nos gusta despedirnos con tu recomendación. De todos estos títulos, ¿cuál es el que deberíamos leer primero? Hombre, yo me iría, la verdad es que depende de las ganas que tengas o del momento, de lo que quieras leer o regalar. Yo, si fuera para mí, empezaría por Pío Baroja y seguiría con Almudena Grandes. Y luego ya para regalar, pues por ejemplo, Un regalo que no esperabas. Es una novela que va a gustar, que se va a hacer muy, muy amena de leer, o cualquiera de Los Planeta, que sabemos que tienen bastante calidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos un día más y nos vemos la próxima semana. Gracias a vosotros. Gracias.